Del otro lado de la puerta. Si lo piensas detenidamente es raro, uno cree que en el momento en el que vive en una ciudad, las cosas que no tienen explicación racional simplemente dejaron de existir, es difícil darse cuenta que en todos lados hay algo que te recuerda de la peor forma, que siempre hay algo más allá del entendimiento. Mi padre es una persona de campo, lleno de costumbres y tradiciones, algunas más arraigadas que otras, con creencias e ideas que no siempre van al mismo ritmo o tiempo, de alguien que vive en el constante estrés de la ciudad, un lugar lleno de peligros reales, en donde es prioritario cuidarse de un asalto, que de algún ser que solo vive en los mitos. Cuando era niño, mi padre me platicó, en este mundo existen dos tipos de maldad, la pura y la influenciada, que existían cosas como seres o criaturas, que se creaban de la maldad del mundo y la manifestaban ellos mismos, y otros que sin poder reconocer lo que era la maldad se veían influidos por los rastros notables que dejaban dichos seres, y haciendo énfasis en que siempre tomarían a las personas cuando menos lo esperan. Hace 4 noches, alrededor de las 2 de la mañana, la puerta de nuestra casa fue tocada por alguien, yo un poco molesto, pues tenía que trabajar en la mañana, bajé para ver de quién se trataba, al estar acercándome a la puerta, pregunté quién era, escuché la voz de mi hermano, sonaba muy angustiado, rápidamente corrí hacia la puerta pero en cuanto tuve el picaporte en la mano una sensación extraña llegó a mí, el picaporte estaba en extremo frío, como si fuera sacado de una bolsa de hielo, tal fue la impresión que lo solté de inmediato. Cuando reaccioné, le pregunté a mi hermano cuál había sido su problema, que era tan importante para traerlo a estas horas de la noche, a pesar de vivir del otro lado de la ciudad, pero no escuché respuesta, y, por cierto temor, no quise abrir la puerta, aun consciente de que mi hermano probablemente estaba en problemas. Seguí preguntando, pero ya no escuchaba algún sonido, pensé que había sido mi imaginación, y simplemente me di la vuelta y empecé a caminar hacia las escaleras que iban a mi recámara. Fue entonces cuando un ruido me asustó, era el respirar de un animal por debajo de la puerta, respiraba fuertemente, cuando me acerqué podría haber jurado ver el aire frío exhalado de aquel animal pasar por debajo de la puerta, solo guardé silencio, no moví ni un músculo, no sabía qué estaba ocurriendo. Aquel supuesto animal empezó a golpear la puerta, dando una especie de topes contra ella, el ruido era tan fuerte, a tal punto que mi esposa y mi hija bajaron al preguntarse qué ocurría, en el momento en que encendí la luz de la sala, el golpeteo se detuvo, fue algo extraño, supuse que era una mala broma de mi hermano que ya tenía fama de ser un bromista innato. A primeras horas por la mañana, tomé el teléfono y marqué a casa de mi hermano, estaba un poco indignado por el hecho de haber sido objeto de una de sus bromas, cuál sería mi sorpresa que mi hermano un poco confundido, juraba y perjuraba no haber estado aquí en la noche, es más, me recordó el hecho de que su automóvil estaba indispuesto y le hubiese sido en extremo difícil llegar a mi hogar en plena madrugada. No dudaba sobre la inocencia de mi hermano, me dio argumentos para dejar de pensar mal de él. La tarde pasó y el día laboral había terminado, llegué a casa, percatándome que en la esquina había 2 niños parados viendo en dirección a mí, no les tomé importancia alguna hasta que, después de un par de horas, al momento en que salí a dejar la basura, me di cuenta que los niños estaban en la misma posición que antes, y con la calle totalmente sola, mis nervios se pusieron de punta, regresé a casa rápidamente, cerré todas las puertas y ventanas de una forma que no hacía hace años. Alrededor de las 3 de la mañana, la puerta parecía estar siendo pateada desde afuera, nuevamente me levanté muy molesto y fue cuando escuché cómo se rompía una de las ventanas del piso de abajo, tomé una de las katanas que mi hija tenía en la repisa, y a pesar de que no tenían filo, sujeté fuertemente el mango usándolo como bate de béisbol, al llegar al piso de abajo, rápidamente busqué la ventana que había sido profanada, pero sin éxito alguno, todas estaban intactas y sin algún tipo de rasguño, en
ese momento alguien tocó a la puerta, no quise asomarme directamente, así que usando un espejo, traté de ver de quién se trataba. Cuál sería mi sorpresa que eran los dos niños que había visto parados en la esquina horas antes. Señor, buenas noches, ¿puedo pasar por mi pelota? Entró por su ventana. Se escuchó del otro lado de la puerta, estaba muy confundido, los niños solo estaban parados viendo a la puerta, y a pesar de la poca iluminación que tenían, no logré ver que movieran los labios, no sabía qué hacer, me acerqué a la puerta, y solo pude decirles que su pelota no había caído en esta casa, que ya era muy tarde, que fueran a dormir. Por un par de minutos no hubo ruido, caminé a la ventana, esperando que ya se hubieran ido, cuando puse el espejo logré ver a los niños aún parados en la misma posición, uno de ellos parecía que se daba la vuelta, pero fue cuando volteó hacia donde yo estaba. Era como si supiera que los estaba viendo indirectamente desde la ventana, tiré el espejo del susto, mis manos estaban sudando, corrí a la cocina, tomé una silla, la llevé a donde estaba la puerta de la casa, y después de apretar todos los seguros atranqué la silla en el picaporte como medida desesperada en caso de que alguien quisiera abrirla desde afuera, me tiré al piso y por la diminuta abertura entre la puerta y el piso, aún veía las sombras de los niños. Por favor señor, déjenos pasar por nuestra pelota, dijeron los niños muy serios, no sabía qué hacer, me quedé paralizado al escucharlos, no sabía qué eran, mi cuerpo temblaba, y sentía un miedo terrible, empecé a gatear hacia la entrada, solo necesitaba abrir la puerta para que pasaran por la pelota que ellos dicen, y, todo terminaría, podría irme a dormir. Al tocar el picaporte, este estaba demasiado frío, a tal grado que tuve que soltarlo, pues ya había quemado mi mano. La puerta comenzó a moverse bruscamente, todas las ventanas de la casa vibraban como si las golpearan constantemente, mi esposa e hija bajaron aterradas, y los tres nos quedamos en el piso de la sala, hasta el momento en que el ruido se detuvo. Ya tenía 2 días casi sin dormir, mi hija faltó a la escuela, así como mi esposa y yo a nuestros trabajos, llamé a mi hermano, y le expliqué aquello que estaba pasando, él accedió a pasar la noche aquí, así entre los dos podríamos averiguar qué era lo que sucedía. El día pasó, y mi familia se encontraba como todas las noches, aunque a diferencia de los días anteriores, estábamos muy temerosos. Por seguridad mi esposa, mi hija y yo nos dormimos en la misma cama, con ayuda de mi hermano cerramos las puertas y las ventanas, pusimos nuevos seguros, y acomodamos cortinas negras en toda la planta de abajo, para evitar que se vea algún movimiento. Pasaban de la 1 de la mañana y la calma reinaba en la casa, en esta ocasión no vi cerca a ninguna persona extraña como a los niños de ayer, me percaté que muchas patrullas seguidas por una ambulancia pasaban por la calle alejándose, el ruido me puso muy nervioso pero al escucharse cada vez más lejos me tranquilicé. Cerca de las 3 de la mañana, al no sentir que algo más fuera a pasar, me recosté en la cama, a pesar de que me mantuve alerta el sueño empezaba a ganarme, tomé el reloj del mueble cerca de mi cama, marcaba las 3:14, me estiré y acomodé, mis ojos se empezaban a cerrar al acomodarme en mi confortable cama, mientras veía un poco borroso e inconsciente la ventana, logré verlo, al principio solo era una sombra borrosa del otro lado del cristal, pasó casi un minuto en lo que tardé en reaccionar, brinqué de la cama, e inconscientemente me aventé sobre la ventana esperando estuviera cerrada, era la silueta de un hombre sin pies, la veía parado a mi altura, no hubiera sido tan extraño si no fuera porque estaba parado en el aire, y en un segundo piso, no supe qué hacer, quise gritar pero no pude ni hablar, lamento decir que fue tal impresión que mojé mi ropa, la sombra levantó sus manos, tocando la ventana, al sentir que estaba cerrada, hizo ademanes insinuándome a que la abriera, el miedo me dominaba, yo no sabía qué hacer, ya no quería tener miedo, me acerqué a la ventana y le retiré el seguro, el cristal estaba muy frío, me encontraba tan cegado, quería que todo terminara, entre más me acercaba una tranquilidad me invadía, de momento empecé a escuchar un fuerte sonido a lo lejos, eran las patrullas que venían de regreso, en el momento de reaccionar, pude ver que la sombra ya no estaba, pero aún se podía sentir ese frío que calaba los huesos en la ventana.
La puerta empezó a ser pateada, se oían los cristales de toda la casa ser quebrados, se escuchaban muchos niños llorando y gritando alrededor de la casa, mi hija y mi esposa parecía que estaban en algún trance que no les dejaba despertar, no sabía qué hacer, solo les gritaba una y otra vez que se callaran, que me dejaran en paz, un sonido seco se escuchó, era como si una persona muy grande golpeara la puerta para abrirla, bajé por las escaleras y vi a mi hermano que ponía una silla en la puerta y cargaba su escopeta apuntando a la puerta, los ruidos no cedían y el golpeteo cada vez era más fuerte, los niños gritaban que abriera la puerta, el estrés ya era demasiado, quería que todo ello se callara, mi hermano me derribó al ver que estaba a punto de abrir la puerta, y por más que forcejé no pude librarme de él, cuando me tranquilicé, lo único que a mi cabeza llegó fue marcarle a la policía, el número de emergencia fue lo único en lo que pensé, no tardé mucho, y aunque yo gritaba para que la operadora me escuchara claramente, ella no escuchaba ningún grito y me pedía bajar la voz, el ruido duró unos 5 minutos más, pero para mis oídos fueron 5 largas horas, los golpeteos se detuvieron en un instante, y se escuchó que alguien tocó la puerta con tranquilidad. Recibimos una llamada de este domicilio. Señor, ¿se encuentra bien? Contéstenos y abra la puerta para que podamos ver cuál es el problema. Me tranquilicé, al parecer todo había pasado, mi hermano bajó su arma, y yo caminé a la puerta, cuando puse mis manos en el picaporte, estaba tan congelado como los días anteriores, me confundió un poco, mi hermano corrió hacia mí, me quitó la mano de la puerta, lo miré de una forma un poco molesta por el arrebato, pero solo me pidió que me quedara callado, él se acercó a mi oído, y susurrando me comentó que a pesar del ruido, él nunca escuchó alguna patrulla y que tampoco veía ninguna luz por las ventanas, mi desconcierto fue vasto y tomé el espejo del día anterior, poniéndome en la misma posición para no ser percibido, cuando me acomodé, vi que la entrada de mi casa estaba totalmente vacía, bajé el espejo, y fue cuando lo vi, era una criatura con un cuerpo negro y de forma humanoide, se aventaba a la ventana sin lograr hacerle algún daño, como si fuera una barrera, sus ojos eran totalmente negros y carentes de pupilas, su boca tenía sangre seca, chillaba como un cerdo, carecía de pies, solo tenía un par de pezuñas, gritamos horrorizados, nos quedamos paralizados, era repugnante, fue cuando detrás de él vimos una tenue luz azul, una patrulla se acercó, y su sirena le delataba, este ser corrió de forma muy salvaje y carente de humanidad, corrió hasta el final de la calle y se perdió en la sombra de los árboles. Vimos bajar a un par de oficiales, se acercaron a la casa, caminé con miedo a la puerta y cuando toqué el picaporte, este no tenía nada de extraño, lo giré y los oficiales entraron. La noche terminó, y mi primera pregunta hacia la policía fue por qué habían tardado tanto tiempo en llegar, ellos nos informaron que a unas calles de aquí una pareja había sido encontrada muerta, todo el equipo busca al responsable de tan extraño caso, puesto que la carne les fue retirada sin siquiera hacer un corte, solo encontraron un par de mordidas en los brazos, dejando hueso y piel sin nada más, mi hermano y yo nos sorprendimos mucho, y al seguir preguntando sobre qué pruebas encontraron de aquel asesinato, lo único que nos pudieron decir fue que la hija de la pareja, que se encontraba en casa de su abuela, les había comentado que, días atrás llegaban a su casa, tocando grotescamente la puerta a altas horas de la noche. Si te ha gustado el relato de esta semana, no olvides darle me gusta en la parte de abajo del video, comentar y compartirlo con tus amigos. Y si deseas saber de nuestras próximas creaciones, suscríbete. Esto fue Espeluznanters, buenas noches.